tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Calambur para Hola TV. Nuestra palabra invitada el día de hoy es una palabra muy, pero muy especial. Y es precisamente la palabra libertad. ¿Hasta dónde somos libres? ¿Hasta dónde realmente podemos tomar nuestras decisiones? ¿Hasta dónde realmente tenemos una autonomía moral e intelectual? Para el día de hoy hemos invitado al doctor Gabriel Rovira precisamente a que nos hable de la libertad pero asociada con la educación, asociada con el entendimiento, asociada con la manera de pensar. Adelante, doctor, por favor. Mira, ya habíamos platicado nosotros de cómo de las cosas que aprendemos nos van siempre moldeando filtros que nos permiten ver las cosas o no verlas. En la medida en que estos filtros son amplios y tenemos nosotros un mayor conocimiento del mundo, podemos nosotros elegir entre más cosas, ver más cosas y ser más autónomos. En eso pienso que si la educación debe tener un sentido o tiene alguna orientación o una finalidad, esta finalidad debe ser la libertad. Obtener la libertad y la autonomía es el propósito de una educación que está tratando de formar seres humanos maduros y completos. Ahorita que mencionas esto, me acuerdo de un texto de Constanza Cami, que precisamente salió publicado en una revista de la UNESCO. Y el título exactamente es La autonomía como finalidad de la educación. Y era un libro, bueno, una revista dirigido a maestras de preescolar. O sea, imagínate unas maestras de preescolar que desde ese momento están pensando en cómo van a formar esos niños, van a empezar a formar esos niños con una autonomía moral, una autonomía intelectual. Mira que la idea tiene que ver con, así vista como desarrollo, em, de, de cómo los bebés empiezan a ver el mundo y aprender del mundo, y cómo cada cosa que aprenden los hace más libres, más autónomos. Porque cuando uno aprende a caminar, lo que obtiene es la posibilidad de andar por el mundo. Y cuando uno aprende a hablar, lo que obtiene es la libertad de comunicarse con los demás. Y cuando uno aprende a usar la cuchara, a avisar del baño, obtiene autonomías, libertades que le permiten ser en el mundo. Mientras los niños están en su casa, esas cosas las van aprendiendo de una manera natural o normal. La cuestión es qué pasa cuando llegan a la escuela, que es su punto o su primer impacto de socialización más fuerte. Y esto era una preocupación que ya tenía Rousseau desde hace mucho, desde la Ilustración, y que fue lo que le llevó a escribir, por ejemplo, de Emilio, ¿no? Rousseau siempre estuvo muy preocupado de cómo la sociedad o el crecimiento de una sociedad, el adaptarte a la sociedad, te constreñía como ser humano y limitaba tus aspiraciones, tu autonomía, tu libertad. Entonces, en el Emilio propone una educación un poco fuera de la sociedad, en un ambiente ideal, ¿no? Para poder lograr una persona moral. Pero ¿cómo logras esto si las estructuras sociales y la sociabilización o la socialización están enmarcadas y están preparadas para preparar a un tipo de ser humano en específico? A lo mejor un tipo de ser humano obediente, un tipo de ser humano que vea ciertos programas de televisión, ciertos canales de televisión, que lea ciertos libros, que asista a ciertas escuelas. ¿Qué sucede si no te ajustas a esos cánones que ya están establecidos socialmente? Bueno, esa era su preocupación y por eso después también escribe el contrato social. Se supone que el pacto que tenemos nosotros con el gobierno, ¿no? Es que es un pacto el que nos mantiene a todos
en armonía de crecimiento. Si se va a tomar en cuenta nuestra voluntad, la voluntad general para una verdadera democracia, nosotros estaremos, digamos, libres y al mismo tiempo protegidos a ser una comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando este pacto se rompe? Por ejemplo, cuando la gente ya no tiene confianza en la democracia o cuando los objetivos del Estado ya no son proteger a la gente, ¿no? Entonces, el pacto social simplemente se rompe porque los objetivos de la socialización que viene desde el Estado van a ser distintos del objetivo individual de hacerse libre, de hacerse autónomo y de hacerse diferente. Me llamó la atención, a propósito de todo esto maravilloso que acabas de mencionar, un ensayo de un muchacho de 14 años me enseñó hoy en la mañana. Me dice, papá, quiero que leas esto. Y era de Hércules, ¿no? Y empezó a leer que Hera y Zeus y los problemas que tienen, y cómo Hera le empieza a poner 12 trabajos a Hércules, ¿no? Y el Zeus tratando de salvarlos de esos. Y me dice, papá, ¿eso en qué se relaciona con la sociedad? Digo, bueno, no entiendo mucho de mitología, pero yo supongo que Hércules pues es como los humanos, y Hera y Zeus pues deben de ser como el gobierno, ¿no? Como que los que toman las decisiones, y entonces les ponen obstáculos a estos para que no logren sus propósitos de manera así libre y autónoma. Y me dice, ¿y entonces, pero por qué es tan mala Hera? No, no es tan mala, sino cumple su papel como la que tiene que poner control. Me dice, ¿y por qué necesitamos que alguien nos ponga control? Bueno, a lo mejor para que funcionemos socialmente. Y si no existiera Hera, me dice, y solo existiera Zeus, bueno, hijo, le digo, es que Zeus tiene muy mala reputación. Sí, de hecho, por eso es que Hera no quiere a Hércules, ¿eh? Sí, porque claro, es un hijo bastardo. claro, porque es un hijo fuera Sí, del matrimonio. Exacto. Bueno, el caso es que fuera de los escándalos sexuales de los dioses, Sí, efectivamente es una muy buena interpretación como Sí. alegoría Sí. de la relación que tenemos con el gobierno. Mira, lo podemos ver muy bien en el caso de Iguala, ¿no? Sí. Donde un telefonazo de la señora del gobernador Qué bárbaro. provoca la situación en la que estamos metidos ahorita. Pero de eso hablaremos si quieres después, ¿no? Porque ahorita, mira, si podemos seguir con el contrato social, es que justamente el problema o la tensión que se crea entre la necesidad de la libertad, de autonomía, de crecimiento del ser humano, que es una necesidad natural, y la necesidad de control o de someterse, o más bien de adaptarse a una sociedad para poder accionar en sociedad, ha sido un problema que ha tenido en jaque a todos los teóricos y filósofos de la educación, ¿no? Por eso los libros que más nos han influido son justamente de personas que han hablado sobre la libertad y la educación, ¿no? Y autores pues nos hablarían muchos ejemplos. Está Freire, está Sabater, ¿no? Tú acabas de mencionar en esta revista que me dijiste. Sí. Y Constanza Cami. Sí, Constanza Cami. Y bueno, alumna de Jean Piaget, directa. El mismo Piaget hablaba de la necesidad de la autonomía y que la autonomía era el signo de madurez. Mira, Skinner hablaba de que con todo y su negación de los procesos subjetivos, ¿no? Skinner hablaba de que la madurez era autonomía, ¿no? Entonces, y qué bueno que lo traigo ahorita Skinner, porque fíjate que una diferencia, por ejemplo, muy marcada es la que dice pues que la educación forma al ser humano en la autonomía y la libertad, mientras que la instrucción la forma para algo que tiene que hacer en la sociedad. Sí. Skinner cumplir un rol, sí, un papel, un oficio. Skinner, observando sus palomas cumpliendo sus objetivos en cajas, ¿no? Aprendían competencia a sus palomas y él les daba sus recompensas, sí, ¿no? Y ellas efectivamente aprendían a jugar voleibol, a andar en una cuerda floja, sus bonos, y tenían sus habilidades, claro, y tenían también sus valores, ¿eh? Entonces, estas palomas estaban bien entrenadas, habían recibido una muy buena instrucción. Todo eso lo generalizó y le llevó al campo de entrenamiento y logró, por ejemplo, que soldados o obreros aprendían a utilizar maquinaria y aprendían a trabajar y tuvieran habilidades para el trabajo en poco tiempo,
y es muy efectivo. Y hay campos en el aprendizaje en que esto funciona muy bien. Por ejemplo, para aprender ortografía, para aprender las tablas de multiplicar, para hacerse un buen atleta, ¿no? El, el, el conductismo sirve bien. Pero la idea de Skinner, lo que molestó, por ejemplo, a los constructivistas, era que él decía que no le interesaban los procesos mentales, que le interesaba ver las conductas y cómo cambiarlas. Entonces, lo que pasaba era que él decía, los procesos mentales no puedo saber de ellos porque no es científico ponerse a ver eso. Lo que es científico es contar cuántas veces hace un organismo tal cosa y cómo puedo yo provocar que esto ocurra, ¿no? Los constructivistas, los cognitivistas primero, empezaban a decir que no, que se puede conocer los procesos mentales. Y que hay formas de conocer los procesos mentales, como pues preguntándole a los sujetos, ¿no? Y tratando a la gente como sujeto y no como objeto. Y entonces empezaron a hacer esos trabajos con encuestas, en trabajos con otras pruebas, con las formas de... Ellos no tenían esos maravillosos aparatos que tenemos ahora que nos permiten ver el cerebro en funcionamiento. Ellos solo tenían pues, su sensibilidad, ¿no? Y lograron sacar un montón de reglas y leyes acerca de cómo funciona el conocimiento. Porque estaban interesados justamente en esta parte de cómo nos diferenciamos y cómo nos hacemos cada quien lo que es, ¿no? Y mira, por ejemplo, vinieron esas teorías, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, de la educación emocional, del pensamiento complejo, que justamente lo que hacían era trabajar sobre la autonomía, la diferenciación y la libertad, ¿no? Por eso decían que les interesaba trabajar sobre procesos. Trabajar sobre procesos significa poner a la gente en la experiencia de aprendizaje independientemente de lo que aprenda, porque no todos vamos a aprender lo mismo. En cambio, cuando tú pones o sujetas la educación a la condición del objetivo y trabajas por el objetivo, entonces lo importante es lo que la gente aprendió. Eso es lo que puedes medir con un examen. Eso es lo que tú puedes ver, ¿no? Y que tiene un objetivo. Es como cuando tú metes una materia prima a la fábrica y sale lo que tú piensas que va a salir. Pero cuando tú metes personas en un proceso de educación, no puedes estar seguro de lo que va a salir. Sobre todo si lo que te interesa es la libertad. Aun cuando quieras realmente hacer que con ciertas competencias, Ajá. que aprendan ciertas destrezas, Ajá. que bueno, Sí. sabemos que cualquiera pudiera aprender esas destrezas, Ajá. pero eso es lo que te interesa medir. Ajá. Las destrezas, ¿para qué están adecuados Claro. para poder laborar? Pero ¿qué tal, por ejemplo, que tú los dejas que te interesas por los procesos y todo te interesa de cómo la gente puede criticar su propio aprendizaje, puede darse cuenta de cómo aprende, puede aprender a adaptarse a las circunstancias, ¿no? Independientemente de que aprenda las habilidades que tiene que aprender, ¿sí? Significa que la gente cuando sale no solamente va a saber hacer eso que tú estás tratando de enseñar, sino que será capaz de aprender otras cosas diferentes porque será gente autónoma, ¿sí? Si tú solamente le enseñas las habilidades o las destrezas que tú quieres que esa persona aprenda, solamente va a saber hacer eso. Me acordé ahorita de la película de La Pared, de la película esta que es como un concierto de rock de Pink Floyd, La Pared. Y ahí ves las canciones y ves una canción de las más famosas que van caminando los muchachos y entran como en una máquina donde los hace carne molida, ¿no? Sí. De todos. Entonces dices tú, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué película tan rara, no? O sea, ¿qué me está tratando de decir? ¿Hacia dónde? Porque están en una escuela. ¿Hacia dónde me está llevando la educación? ¿O cuáles son las pretensiones de la educación? Y lo que dice la letra, mientras estás viendo eso, we don't need more control. No necesitamos más control. No. Entonces, esa es la razón, fíjate, esa es la razón por la cual estamos en esta crisis. Porque las escuelas que se han comprometido con la libertad, con la autonomía, están resultando un problema para el neoliberalismo. El neoliberalismo se había propuesto establecer un tipo de educación que sirviera para objetivos muy precisos, donde la gente se especializara y pudiera ser medida con exámenes regulares y estándares. Pero una escuela donde lo que importa es que la gente se haga autónoma, libre y crítica, está en contra
de las tendencias neoliberales. Por lo tanto, hay que destruirla. Y es lo que ha pasado con los proyectos, por ejemplo, de las normales rurales. Por eso es que se han ido en contra de las normales rurales, porque son un proyecto en donde cuenta la libertad, en donde cuenta la formación, donde cuenta la formación crítica, y pues ahí está. Este problema de Iguala, entonces, digamos, no puedo evitar comentar que sí revisé la revista Proceso esta semana antes de venir, ¿no? Y me llamó mucho la atención que incluso uno de los artículos habla que algunos de los 43 muchachos eran familiares del famoso guerrillero, de Guerrero. Dices tú, bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo. Pero no se olvida eso, mira, la gente sigue recordando a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, porque para la gente de Guerrero eran personas reales, no eran abstracciones como fue para algunas personas humanas, eran urbanas. Quiero decir, para la gente del campo, esos eran personas que realmente estaban allí en la sierra y que ellos protegían. Es decir, la historia de esas normales dio como resultado la existencia de los guerrilleros porque estaban promoviendo el pensamiento crítico y porque la sociedad que estaba formándose en ese momento, el neoliberalismo, estaba cerrando las puertas de la sociedad para tener otra clase de expresión, otro cauce. Acuérdate que estos problemas con los guerrilleros ocurren después del 68, después del 72, cuando el gobierno cierra los cauces de participación ciudadana, que es lo que ha estado pasando ahorita justamente. Pero bueno, los SHs surgen en este periodo. Los SHs, Colegio de Ciencias y Humanidades, surgen precisamente como una alternativa para esos papás que no quieren mandar a sus hijos a una escuela donde les van a enseñar ciertas destrezas y prefieren que sus hijos aprendan esas destrezas, pero también aprendan a ser autónomos. Qué palabra tan difícil, pero tomando esa revista de la UNESCO, está por ahí, está documentada, existe, de Constanza Cami, que la leí también antes de venir al programa, la autonomía como finalidad de la educación. Me llamó muchísimo la atención a propósito de esta entrevista. Y si esta autonomía como finalidad de la educación se aplicara en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, ¿qué tipo de seres humanos el sistema educativo mexicano estaría educando para nuestra nación? Y hay que tomar en cuenta algo: en 3 años el 60% de la población van a ser jóvenes entre 18 y 30 años. Qué miedo. Sí. Jóvenes no alienados que pueden provocar. Bueno, ellos tendrán respuestas que seguramente no sean las mismas que está buscando el capital. Y entonces, ¿por qué? Pues porque simplemente estarán buscando una sociedad más justa, donde todos podamos participar, en donde haya democracia, en donde haya libertad, donde haya justicia, que es justamente lo que no tenemos ahora. Si esa es la razón por la cual están oponiéndose a ellos, esa es la razón por la cual se está oponiendo a la formación de jóvenes libres y críticos, porque resultarían muy incómodos para un sistema en donde la democracia realmente no está funcionando. Mira, cuando uno de los resultados, pienso yo, de la Guerra Fría fue justamente que las élites, la burguesía, dejó de necesitar al pueblo, ¿sí? Porque ya no se necesitaba que estuvieran apoyando o sosteniendo, ¿no?, con su voto, ¿no?,
o con su confianza a las élites. A las élites en realidad fue el momento en que empezamos a valer muy poco, porque ya no tenían un soporte ideológico, ¿no? Y porque ya la unidad y lucha de contrarios ya no importaba. Exacto, la cancelación de la historia que dicen, fue, ellos lo tomaron como el triunfo del capital y lo tomaron como un permiso de corso para poder hacer lo que quisieran. Entonces ahora lo que llaman democracia, ¿no? Pues está muy lejos de lo que los griegos llamaban democracia. Y creo que lo que ha pasado es que la gente ha perdido completamente la confianza en el sistema. Cada vez vota menos gente, cada vez votan con un voto menos razonado, y cada vez es más común escuchar: eso no sirve para nada, todos los partidos son iguales, todos los gobiernos son iguales. Si no existe confianza en el sistema, si no existe confianza en la democracia no es posible. Ahorita que mencionas eso, hice una pequeña encuesta en 9 grupos de 50 personas que viven en diferentes lugares de esta ciudad de La Paz, Baja California Sur, preguntando que si hoy fueran las elecciones, hoy, el día de hoy la hice, aunque usted no lo crea, me llevé mi tiempo y lo hice. ¿Por quién? ¿Por qué partido votarían? Sorprendente. Pero solo el 10% se manifestó por un partido político. Los demás dijeron por ninguno. Y eso me sorprendió muchísimo. O sea, cómo esa gran mayoría de 9 grupos de 50 personas a los cuales les realicé la entrevista, ¿cómo te pueden decir que no apoyan a ninguno? Bueno, eso es justamente, empezamos el programa hablando sobre Rousseau, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que el contrato social está roto. Si el gobierno ha roto su parte y no cumple su parte del pacto social, la gente no se ve obligada a cumplirlo tampoco. Nadie tiene ya confianza en el sistema, nadie tiene ya confianza en los partidos, nadie va a votar ya con gusto. Me estaba acordando del 90 y tantos, así con precisión, la verdad, me faltó documentarme en ese tema, de este famoso encuentro Vuelta, donde está Octavio Paz, está Mario Vargas Llosa, y empieza Octavio Paz a criticar, y lo vi el programa, lo estaba viendo en ese momento, y empieza a criticar los países del este, empieza a criticar el socialismo real, la caída y todo. Y el otro le dice: bueno, pues hay mucho que criticar, lo que pasa es que tú vives en la dictadura perfecta. Cuando eres un joven y escuchas eso, primero dices: bueno, ¿qué es dictadura? Perfecto, pues tienes una idea de que es perfecto, pero que a tu país le llaman la dictadura perfecta, dices tú: ¿qué tiene de perfecto y qué tiene de dictadura? ¿A qué se refiere Vargas Llosa? Que sé que a los 2 días ya no estaba en el país. ¿A qué se refería? Pues, mira, a veces es invisible o parece una exageración decir que un país donde se hacen votaciones, donde cada 6 años se cambia de presidente, estamos viviendo una dictadura. Pero si tú ves la historia de represión y muerte que ha forjado esta sociedad y cómo nos ha llevado a una trampa de corrupción y de manipulación de la información, no estamos muy lejos de otros dictadores que ha habido en el mundo que han sido famosos, ¿no? En México, ¿podemos negar que hay presos políticos? ¿Podemos negar que hay represión, que se mata a la gente, que se le roba a la gente, que se puede entrar impunemente a la casa de la gente sin una orden judicial, que se puede llevar a la gente de su casa y desaparecerla?
Eso es lo mismo que pasa en las dictaduras, ¿no? Ahora, dicen que es una democracia porque votamos, pero podemos presumir de elecciones limpias, podemos presumir de elecciones que dejen satisfecho a todos los mexicanos y que nos hagan sentir confianza en el sistema. Un amigo me dijo, bueno, pero mira, ve tú tu historia, tú eres privilegiado, has estudiado todo lo que has estudiado por el sistema te ha consentido, te ha dado esto y lo otro. Le digo, sí, justamente, pero yo pertenezco a una porción muy pequeña de la población y he tenido suerte, ¿no? En realidad la mayor parte de la gente vive muy mal. Sí, bueno, me llamó la atención ahorita este comentario tuyo, que en algún comentario en Facebook, ¿no? Por alguna decisión que tomé hace algunos meses, me dice una señora, es que usted ha sido corrupto. Yo digo, ¿por qué he sido corrupto? Porque usted toda su vida ha sido becado por el sistema. Ah, canijo. O sea, ser buen estudiante no implica ser corrupto. No, sí, porque usted ha vivido el sistema. Desde que estaba en la primaria hasta terminar sus estudios de maestría, fue becado por el sistema. Digo yo, bueno, eso es un espacio que se gana uno siendo buen estudiante. Por eso, siempre he estado adaptado al sistema. Y no lo dudo que después de terminar sus estudios, siga adaptado al sistema. Y te cuestionas, ay canijo, hay algo de fondo. ¿Qué me está diciendo? Soy un producto del sistema. Un producto que ha tenido privilegios del sistema, como ser una beca, y bueno, que te la ganas como chamaco haciendo las cosas que te dicen que tienes que hacer hasta llegar a adultos. Pero luego te reclama la señora que vas a seguir reproduciendo el sistema porque es un sistema en el que has estado perfectamente adaptado. Mira, cuando yo hice la maestría de educación aprendí un montón de cosas que me hicieron pensar en que estaba en lo correcto haciendo lo que estaba haciendo. Cuando regresé a la universidad a querer poner esas cosas en práctica, me sentí atado de manos. Porque entonces las políticas educativas que empezaron a desatarse, ¿no? Porque yo regresé a esa maestría en 2001. O sea, PROMEP, el ERNI, los salarios diferenciados, la beca al desempeño, las evaluaciones constantes, ¿no? Empezaron a constreñir el trabajo que hacían en la universidad y nos impusieron un método, nos impusieron un modelo, ¿no? Y nos impusieron un objetivo. Y realmente lo que podíamos hacer era muy poco porque entonces ya no teníamos presupuesto y la universidad nos decían no va a sobrevivir, ¿no? Eso me ha hecho sentir a mí un poco como esclavo, un poco como obrero del mismo sistema. No significa que sea corrupto, estoy tratando de hacer lo poco que puedo en el espacio que puedo. Ahora, el problema es que sí me causa culpa. Bueno, esto que comenté, doctor, no lo dije por ti, lo dije por mí. Sí. Lo No, de estar pero, adaptado al sistema y ser pero becario del sistema. Que es algo complicado, luego a uno lo hacen sentir mal, ¿no? es que la contradicción... Dice, pues sí es cierto, sí toda mi vida he estado becado, pero dice, ¿qué tiene de malo eso? Y te dice la señora, es que a ti el sistema te ha estado preparando para que reproduzcas y siga el sistema funcionando. Y te cuestionas, a ver, no le voy a atribuir la duda de lo que me está diciendo. ¿Qué tanto lo que me está diciendo es verdad? ¿Qué tanto lo que me está diciendo realmente voy a ser un reproductor del sistema? Porque he estado educado en el sistema, he sido un buen alumno del sistema y el sistema me ha ido preparando para lograr tales o cuales fines. Y entonces dices, ¿hasta dónde puedo funcionar de manera autónoma cuando he tenido una formación en la que he respondido perfectamente bien al sistema? Sí. Bueno, el sistema pertenecemos a él, ¿no? Estamos viviendo en ese sistema y nos tiene presionados a todos. Todos somos esclavos. Y una cosa que dijo un amigo mío en una manifestación hace unos días era que todos vivimos en cierto modo presos, ¿no? Que todos aquí somos presos políticos.
tiene razón en cierto modo. Yo espero, o es mi deseo, que, que podamos nosotros mantener un pequeño espacio de libertad, por ejemplo, como este, como este. ¿no? Que nos permite justamente tratar de poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien y para que se vuelva a restablecer de algún modo un pacto que nos permita vivir en una sociedad más justa, más libre y donde podamos ser seres humanos libres, sujetos y no objetos de la sociedad, y que podamos aportar toda nuestra riqueza como seres humanos, todos y no unos cuantos. Pues bien, la verdad, Gabriel, siempre es la segunda ocasión que te tenemos aquí. La verdad, me encanta platicar contigo. Yo creo que alimentas en mucho el espíritu, la razón de ser, no solo de nosotros, los que somos parte de la casa de Hola TV, sino también del auditorio que tenemos, que no es pequeño, es grande el auditorio, que no solamente llega aquí en Baja California Sur, la verdad es que trasciende tanto el Atlántico como el Pacífico, y yo creo que vale la pena el esfuerzo que haces, ¿no? Que haces día con día, y de seguirte preparando, y la razón de ser, de seguir alimentando este sujeto, que no debe ser fácil, provocar o tratar de provocar, seguir construyendo sujetos cuando todo te obliga, la maquinaria, a ser puros objetos. Debe de ser algo muy difícil, y la verdad me da mucho gusto el esfuerzo que debes de tener todos los días, porque construir un ser autónomo implica muchas veces, y la mayoría de las veces, que incluso estén en contra de ti, de las decisiones que tú tomes, porque tienen un razonamiento propio, y entonces pueden o no disentir contigo, y eso ya implica cierta dificultad. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Cuando vienen mis alumnos y me reclaman que les falta tal, que no, yo me siento bien, porque siento que están pensando por sí mismos. Muy bien, doctor, pues estamos viéndonos próximamente. Estamos en el programa Calambur para Hola TV. Recuerden la palabra viva, el juego de palabras. Hasta luego.